Bueno, queremos iniciar el tiempo de hoy recordándonos que estamos en el libro de Crónicas. Hemos estado mirando un poco algunos detalles importantes de este libro, un libro que por lo general cuando nos acercamos a él siempre surgen algunas preguntas, principalmente preguntas que están asociadas porque el libro repite muchas historias que se mencionan ya en los libros de Samuel o en el libro de Reyes, y ya hemos ido mencionando un poco que la perspectiva de los autores de Samuel y de Reyes es muy diferente a la perspectiva del escritor, del cronista, el que registra la información en primera y segunda de Crónicas, porque su motivación y su interés era otro. Y cuando nosotros hablamos de el interés del escritor de Crónicas, estamos hablando de la perspectiva que él plantea en este documento. Recordemos que los documentos en la Biblia son registros donde muchas veces se narra, se cuenta, se relata acontecimientos, sucesos y eventos que sucedieron, donde el personaje principal es Dios, pero donde también se nos cuenta la historia de hechos que acontecieron, y muchas veces el autor tiene la motivación de que esas historias nos ayuden a fortalecer la fe, nos ayuden a volvernos a Dios, nos ayuden a confirmar que ciertamente Dios tiene un pacto con nosotros, que nosotros necesitamos caminar sintonizados con ese pacto. Hay varias perspectivas que tiene el escritor del libro de Primera y Segunda de Crónicas. La primera perspectiva, y que mencionábamos algo la semana pasada, es la perspectiva histórica. El escritor tiene un interés histórico, enseñar lecciones de gracia y de juicio. O sea, contar que en medio de la historia de Israel, Dios ha mostrado su gracia y en algunos momentos su juicio sobre la nación. Y trata a través de cierta información que reúne el escritor, contándonos las historias de los reyes del sur y dándonos detalles de la vida de muchos de ellos y de lo que hicieron. Él trata de narrar cerca del año 400 cosas específicas que acontecieron con los reyes y cómo Dios operó en medio de todo eso. Obviamente aprendemos lecciones, y la idea del escritor era que Israel pudiese afirmar su fe, pero que también pudiese aprender ciertas lecciones de todo lo que había sucedido, pero sobre todo que aquella generación que había retornado del exilio babilónico y que ya tenía más de 100 años de haberse establecido nuevamente en Jerusalén y alrededores, que habían reconstruido el templo, los muros de la ciudad, que habían reconstruido el templo, que ya se habían asentado nuevamente en la tierra, ellos necesitaban sobrevivir y tener estabilidad en medio de tiempos complejos, porque muchos de los que habían retornado del exilio nunca habían vivido la monarquía. Ellos no vivieron, muchos de ellos, el exilio, no pasaron por esa amarga experiencia. Probablemente nacieron en Babilonia, nacieron en Persia durante ese periodo de 70 años, y ya cuando ellos retornaron, contarles nuevamente la historia de todo lo que había sucedido con los reyes del sur era una manera de que ellos lograran encontrar identidad. Muchos de los que habían regresado del exilio era gente que se estableció, había vivido la dureza del exilio, de estar en una tierra que no era la suya, en Babilonia y bajo el dominio de los persas también. Y probablemente los que regresaron les tocó trabajar, reconstruir los muros, reconstruir el templo, y todo eso fueron tiempos difíciles, tiempos complejos. Usted puede leer detalles de la experiencia de Israel habiendo retornado del exilio babilónico. Usted lo puede leer
en los libros de Nehemías, en los libros de Esdras, en el profeta Ageo y en el profeta Zacarías. Porque ellos fueron profetas que hablaron al pueblo en esa época. Entonces el cronista tenía un interés de hablar a este grupo de personas. El cronista tenía la preocupación de relatar la historia para asegurarle al pueblo de Israel que Dios estaba reinando y que ellos debían de entregarle su lealtad a Dios, de que ellos debían de entregar renovar su pacto con Dios y entrar en una relación cercana con Dios. Él es el Señor, Él los trajo del exilio. Hemos reconstruido la ciudad, hemos reconstruido los muros y la historia que les cuento es una historia para que ustedes sepan cuáles son sus raíces. Entonces es, como lo mencionamos la semana pasada, que el cronista, el escritor de Primera y Segunda de Crónicas, habla de los reyes de Judá y menciona las cosas buenas que hicieron. Se habla de David, de Salomón, de Josafat, de Ezequías, de Josías, y se habla de las acciones que todos estos reyes de Judá, reyes del reino del sur, hicieron. Obviamente, el cronista no cita las cosas negativas de estos reyes, algo que sí se hace en Samuel y en Reyes, porque su enfoque era exaltar a David y a su descendencia. Era exaltar de que David y su descendencia, los reyes del sur, Dios los había levantado y por ende el rey, todo Israel tenía que reconocer a David y a su descendencia, reconocer a Jerusalén como el lugar de adoración, reconocer a Jerusalén como el único lugar y el único santuario donde Dios tenía que ser adorado. Es por eso que, unido a lo que ya habíamos mencionado la semana pasada, se nos hablan algunos temas importantes. El escritor tiene algunos enfoques desde una perspectiva política muy interesantes. Ellos recuerdan la censura de los profetas hacia el reino del norte. Recordemos que el reino del norte, los reyes que reinaron en el norte del país, en Israel, usted puede ver el mapa allí en cierto color donde dice Israel, ese es el reino del norte, abajo Judá, ese es el reino del sur. Los profetas por mucho tiempo habían censurado a los reinos del norte. Ellos no eran descendientes directos de David, y ellos tenían su propia adoración. En el norte, los reyes habían fomentado una adoración en santuarios y con sacerdotes que no eran descendientes de Aarón, ni eran sacerdotes, digámosles así, autorizados para ofrecer sacrificios a Jehová Dios. Entonces, los profetas a lo largo de mucho tiempo vivieron cuestionando, criticando, señalando y atacando el tema de todo lo que los reyes del norte habían hecho. En muchos lugares de Crónicas encontramos ese enfoque. ¿Cuál enfoque? Al cronista haciendo señalamientos y cuestionamientos hacia esas mismas prácticas idolátricas que mencionaron muchos de los profetas como Ezequiel, Oseas o Amós. Leamos por un momento Oseas capítulo 3 versículo 5 para que usted tenga una idea. Antes del exilio babilónico, por mucho tiempo, los profetas habían exhortado, habían hablado, habían llamado a la atención a los reyes del norte y les habían dicho de que ellos lo que estaban haciendo estaba mal delante de los ojos de Dios. Quiero que busquemos Oseas capítulo 3, verso 5 y que lo podamos leer por un momento. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Qué interesante.
Oseas profetiza a los reyes y al reino del norte y les dice que llegará un día que los hijos de Israel buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. La palabra del profeta Amós es que llegará un momento en la historia de que el reino del norte buscaría del Señor y que retornarían a reconocer que David y su descendencia ciertamente eran los reyes autorizados de Israel. Entonces, parece que el cronista se toma de mucho de los mensajes de los profetas que profetizaron en la época del reino del norte y que exhortaron al reino del norte a volverse a Dios. Recordemos que en el reino del norte durante muchos siglos se fomentó prácticas idolátricas, se tuvieron santuarios donde se llevaban a ofrecer sacrificios porque ellos no reconocían a Jerusalén como el lugar de adoración. Tenían sus propios santuarios, sus propios sacerdotes. El cronista vive recalcando eso y haciendo una censura constante al reino del norte. Él por eso pone un énfasis en los reyes del sur y pone un énfasis en que David y su descendencia era, podríamos decirlo así, como la monarquía autorizada y real, que los que estaban en el norte, sus reyes no eran verdaderos, sus sacerdotes no eran oficiales, y todo esto nos plantea una perspectiva que el cronista constantemente usted va a leer en este libro. En este libro usted va a ver que el escritor trata de reforzar en la mente de sus lectores de que ciertamente el reino del norte, inclusivamente en algún momento iban a retornar a adorar a Dios, al Dios verdadero. Y que eso no solamente él lo decía, sino que también muchos de los profetas lo dijeron. Amós, y allá hay algunas citas, y Ezequiel, algunas citas, donde se exhortaba a la nación del norte en cuanto a su idolatría. Y por eso es que el cronista pone un énfasis en la necesidad de que todo Israel se unifique bajo un solo templo, se unifique bajo un solo reconocimiento de David y de su descendencia. Entonces, el ideal, lo interesante es que el libro de Crónicas trata de presentar el ideal profético de que ambos reinos, norte y sur, iban en algún momento a unificarse bajo un descendiente de David. Y es por eso que muchos de los profetas habían mencionado antes del exilio babilónico que ciertamente algún día Dios iba a unir a la nación, iba a unir a la nación en un solo cuerpo, como uno solo. Y se acuerdan de la famosa profecía de Ezequiel de los huesos secos. Esa profecía está asociada con una nación restaurada. Una nación restaurada como un solo pueblo. Ese ideal profético era algo que los profetas habían hablado por mucho tiempo. Un solo pueblo, un solo Dios, un solo templo, un solo sacerdocio, lo cual no se llegó a dar, pero era un ideal que estaba allí. Y el cronista parece que él trata de rescatar eso, de hablar de un solo Israel. El hecho de que el reino del norte no experimentó un nuevo surgimiento o que el reino del norte se volviese a Dios después del exilio, se interpretaba de que Dios todavía mantenía su juicio sobre el reino del norte. El reino del norte nunca retornó y se unificó con el reino del sur. Nunca lo hizo. Ellos siguieron teniendo su propio sistema cultico, ellos tuvieron sus propios sacerdotes, ellos siguieron teniendo sus propias prácticas. Y como lo mencionábamos la semana pasada, lo vemos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Todavía para la época de Jesús, 450 años después de que el cronista escribe, todavía persistían las divisiones y las tensiones entre samaritanos y judíos.
entre la gente del norte y la gente del sur. Uno reclamaba el derecho de que había un templo donde se debía de adorar. Cada uno decía que su adoración era genuina. Entonces, esa pugna es una tensión que no se logró resolver. Pero el cronista, él plantea su posición delante de este tema y reconoce de que la adoración se debe de dar en el sur, en Jerusalén, de que la descendencia de David, los reyes del sur, fue en los reyes reales y verdaderos de Israel. ¿Ok? El cronista vuelve su atención por tal razón hacia Judá, que había sobrevivido al exilio. Ellos sobrevivieron al exilio y Judá es el lugar donde Dios puso su presencia y ahí es donde hay que adorarlo. Por eso es que el cronista trata de recordar a la comunidad restaurada sus raíces y la continuidad en el programa divino de redención. Los planes de Dios tienen que ver con el sur, con los que fueron sus monarcas, con la descendencia davídica, con el templo en Jerusalén. Se evidencia esa marcada posición política del cronista al no citar los reyes del norte y un prejuicio hacia los samaritanos que se ve en Crónicas y que también inclusive se encuentra en Esdras y en Nehemías. Cuando usted lee Esdras y Nehemías y lee Crónicas, usted se ve que hay un marcado prejuicio hacia los samaritanos. Usted encuentra las pugnas que se tenían en la época de Nehemías cuando se estaban reconstruyendo los muros y se habla de Sanbalat y se hablan de muchos otros que estaban en oposición de que los muros fueran reconstruidos. Bueno, muchas de esas personas eran personas que eran parte del reino del norte y de los reinos alrededor que no querían que los judíos reconstruyeran Jerusalén, que no querían que el templo fuese reconstruido, que los muros fuesen levantados. Entonces, todo eso se evidencia por parte del cronista. Él, por eso, no cita a los reyes del norte y sí tiene una marcada posición política. Él ciertamente llegaba y decía, la única manera de que la nación se una es bajo un mismo lugar de adoración. Jerusalén, solamente ese lugar. Y el reconocimiento de David y de sus descendientes, el cual es presentado por el cronista como un modelo casi comparable a Moisés. El cronista presenta a David prácticamente como si fuese un Moisés moderno. Si Moisés fue un héroe para la nación de Israel, David lo es para nosotros y su descendencia. Por eso el cronista muestra en su escrito, en estos dos libros, una marcada posición política, en el sentido de reconocer que Dios y la adoración a Dios giraba alrededor de un lugar de culto, y este era Jerusalén, exclusivamente Jerusalén y solamente Jerusalén. Entonces, eso es lo que usted va a encontrar en este libro. Cuando usted va a leer Crónicas, usted tiene que leerlo desde esa perspectiva. Usted lo va a leer desde la perspectiva de un escritor que tenía una posición particular. Una posición particular. Diana pregunta, ¿las tribus del sur cuáles eran? Bueno, básicamente las tribus del sur tenían que ver con Judá, la tribu de Judá, básicamente. Y las tribus del norte son las restantes, aunque había un sector del sur que era territorio de Benjamín y otra parte del territorio de Benjamín que estaba en el norte. Pero la principal tribu del sur era la tribu de Judá. El resto de tribus estaban principalmente en el norte del país. Ok, pero el cronista también nos da una perspectiva, digámosle así, teológica. El libro tiene un fuerte énfasis teológico. ¿Qué significa eso? Que hay conceptos, que hay temas
bíblicos, doctrinales, digámosle así, teológicos, con un marcado énfasis en ciertas cosas que usted va a encontrar a lo largo del libro. ¿Cuáles son esas cosas que usted, teológicas, que usted va a encontrar marcadamente en el libro de Primera y Segunda de Crónicas? Bueno, el cronista va a poner un fuerte énfasis en la actividad directa de Dios. Lo que sucedía con Israel, perdón, con Judá, con los reyes de Judá, y que lo que sucedió alrededor de Judá tenía que ver porque Dios estaba operando y actuando en medio de la historia. Mire lo que dice esos pasajes. Vamos a buscarlos. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo del 15 al versículo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 15 al verso 18. Y si alguien tiene ese pasaje y nos puede ayudar a leerlo, le agradecería. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 15 hasta el versículo 18. Le leo, pastor. Sí. Segunda de Crónicas 13, del 15 al 18. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ello una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Interesante, porque se apoyaban en Jehová. Qué interesante, capítulo 13, verso del 15 al 18. Lo más impactante del verso 18 está hablando de la tensión entre Abías y Jeroboam, entre el rey del norte y el rey del sur en aquel momento de la historia. Y llega y dice el verso 18, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron. O sea, prevalecieron los hijos del reino del sur. Llega y dice el pasaje, porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. El énfasis constantemente del cronista es de que las victorias de los reyes del sur era porque se apoyaron en Jehová. Hay un fuerte énfasis de que las victorias de los reyes del sur era porque habían puesto su confianza en Dios. Es porque habían puesto su certeza en el Señor, y por eso Dios los respaldó. Mire lo que dice el capítulo 17, versículo 10, de ahí mismo, segunda de Crónicas 17, verso 10. Y cayó el pavor de Jehová, hablando de Josafat, llega y dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Llega y cita el autor, hablando del reino de Josafat, un rey del sur, llega y dice que los pueblos alrededor de Judá, el reino del sur, no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo caer el pavor suyo sobre todos los reyes de las tierras. Un profundo temor llenó el corazón de todas estas gentes, y todas estas gentes decidieron no atacar a Josafat. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Josafat, y el temor de Dios llenó el corazón de todas estas naciones alrededor del reino del sur. Nuevamente, el cronista constantemente está recordando de que el reino del sur prevaleció porque había una actividad divina. Dios estaba poniendo temor en sus enemigos. Dios los estaba guardando.
Dios los estaba cuidando, Dios los estaba sosteniendo. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 20, versículo 22 al versículo 25. Segunda de Crónicas 20, versículo 22 al 25. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. 22 al 25. Sí. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Qué tremendo, hablando también en la época del rey, ¿cómo se llama? Josafat, se viene mencionando sobre la temática de las tensiones que habían contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, que eran naciones, los moabitas, los semitas que estaban alrededor de Judá. Todos ellos se pone un marcado énfasis en el hecho de que Dios estaba con ellos. Dios estaba a su lado. Jehová se puso contra los hijos de Amón. Se habla y se reitera en la intervención divina. Pareciese que el cronista constantemente reitera de que Josafat y los distintos reyes de Israel prevalecieron porque la mano de Jehová estaba con ellos, porque la mano del Señor los sostenía, porque la mano del Señor los cuidaba, porque el Señor estaba a su lado, porque Dios los hizo prevalecer. Bueno, el cronista, pues a cada momento que se menciona a los reyes del sur, reconoce que Dios estuvo con ellos. Dios estaba operando. Qué interesante, porque encontramos a lo largo de la Biblia que en muchos otros lugares se menciona constantemente que Israel ganaba sus batallas por el poder de Dios. Y en muchos otros lugares de la Biblia encontramos que la acción y la intervención de Dios siempre estaba allí con Israel, siempre estaba allí con la nación, con el pueblo de Dios para preservarlos, para cuidarlos. Parece que el cronista toma mucho de eso que era propio del lenguaje de Éxodo 15, del Salmo 20 y 21, de que Dios iba a guardar a su pueblo de sus enemigos, de que Dios iba a guardar a su pueblo de aquellos que se levantaban contra ellos, como dice Proverbios. Veamos por un momento Proverbios capítulo 21, versículo 31. Y no solamente lo vamos a encontrar allí, sino en muchos otros lugares del Antiguo Testamento que se menciona que Jehová Dios constantemente estuvo con Israel en medio de sus circunstancias. Mira lo que dice Proverbios 21, versículo 31. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es como decir, el rey prepara su ejército, prepara el caballo para el día de ir a la batalla, de ir a la guerra. Los hombres y los reyes preparan sus jinetes, preparan sus armas para ir a las batallas, pero al final el que da la victoria es el rey. Ese lenguaje es muy común a lo largo del Antiguo Testamento. Éxodo 15, Salmo 20 y 21. Y usted puede leer posteriormente, donde usted se da cuenta de que Dios intervenía a favor del pueblo. El cronista toma ese mismo lenguaje y llega y dice, los reyes de Judá contaron con la presencia de Dios. Dios los guardó, Dios los cuidó, Dios estuvo con ellos, Dios los sostuvo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba a su lado, porque Dios los hizo prevalecer sobre sus enemigos. Qué interesante eso.
Su posición siempre fue una posición de que la victoria de los reyes del sur siempre tuvo como razón principal de que Jehová Dios era quien los sostenía, de que Jehová Dios era quien los ayudaba, de que Jehová Dios era el que estaba a su lado. Inclusive, bueno, ese es un fuerte énfasis que encontramos en Crónicas. El cronista reconoce constantemente de que las victorias de Judá y de sus reyes eran debido al Señor. Y por eso cuando nosotros leemos esos pasajes nos damos cuenta de que a pesar de que el reino de Judá podía tener un ejército y podía tener gente de guerra, podía permanentemente estaba en conflicto con otros, la mano del Señor estaba con ellos y era la que prevalecía. ¿Por qué? Porque el cronista reconoce que este no es un asunto del número de caballos, del número de hombres, del número de ejércitos que tengamos, es un asunto de la presencia de Dios con su pueblo. Ese es un énfasis que aparece constantemente en los dos libros de Crónicas. Otro tema interesante que mencionamos la semana pasada, el cronista menciona y enfatiza el tema común que se menciona en muchos lugares del Antiguo Testamento sobre la teología de la retribución, que hemos mencionado en otro momento y que se basa en los pasajes de Deuteronomio 28 y 29. Si eres fiel al pacto, estas son las bendiciones que te vendrán. Si eres infiel al pacto con Dios y desobedeces, estas son las maldiciones que vendrán. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se llama la teología de la retribución. Haces lo malo, te vienen cosas malas. Haces lo bueno, te vienen cosas buenas. Claro, debemos de recordar que la teología de la retribución se menciona en muchos lugares del Antiguo Testamento, pero la teología de la retribución no es un concepto estrictamente que se da o que se cumple estrictamente. En el Antiguo Testamento encontramos muchos casos de personas que hicieron lo bueno, pero no necesariamente les sucedieron cosas buenas. Por eso la teología de la retribución no es algo que nosotros podemos aplicar al 100% y decirle a la gente, si usted hace cosas buenas, a usted siempre le va a ir bien. La teología de la retribución era una realidad y con esa teología de la retribución Dios estaba queriendo demandar obediencia a Dios y decir ciertamente si no obedeces a Dios hay implicaciones para todo esto. La teología de la retribución, vemos que en el Antiguo Testamento muchas veces no se cumplió estrictamente. Job es el vivo caso de alguien donde la teología de la retribución no se cumplió, porque él siendo un hombre justo y temeroso de Dios, él vivió circunstancias complejas en su vida. Y alguien podría decir, bueno, él no vivió cosas buenas, a pesar de que fue un hombre bueno. Y ahí la teología de la retribución no calzó. Por eso la teología de la retribución no la podemos aplicar estrictamente y decir que eso va a funcionar en el 100% de los casos. ¿Ok? Ese es un tema que debemos de tener presente, pero el cronista sí enfatiza que toda persona que peca, que toda persona que hace lo incorrecto delante de Dios, pues va a recibir retribución de algún tipo y de alguna manera, pero la va a recibir. Y ese énfasis del cronista es el mismo énfasis que encontramos en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a buscar algunos de ellos. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 18. Esa teología de retribución individual que menciona de que si el hombre pecare, ciertamente morirá, era un énfasis que parece que el cronista toma también en muchos de sus escritos. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, versículo 2 en adelante. Voy a leer para ustedes. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 adelante, vamos a leer, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo,
¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y lo que está queriendo decir el escritor, en este caso, profeta Samuel, lo que está queriendo transmitir es que si alguien peca, esa persona que peca va a tener que ser responsable delante de Dios por su pecado. Dios no le va a pedir cuentas a su papá o a su abuelo, le va a pedir cuentas a él, porque también hay una responsabilidad individual. Y el énfasis aquí es no usen, llega y dice, le dice Dios a través del profeta Ezequiel al pueblo, no usen ese refrán de que los padres hicieron y las consecuencias lo van a vivir los hijos. No, ciertamente aquel que pecare morirá. Ese va a vivir sus consecuencias. Ese tipo de énfasis usted lo va a encontrar también en Crónicas. Va a encontrarlo en Crónicas, una responsabilidad individual y que aquellos que pecan delante del Señor tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones, ya sea en el presente, ya sea en el futuro, pero en algún momento van a tener que asumir esa responsabilidad delante de Dios. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 31, Jeremías, capítulo 31, versículo 29. Capítulo 31, versículo 29, si alguien lo tiene, Jeremías 31, verso 29 y versículo 30. 31, capítulo, verso 29 y 30. ¿Quién lo tiene y nos ayuda a leerlo? Leo, pastor. Jeremías 31. Sí, hermano. Sí, dice así. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Como las uvas y algún efecto de las uvas en la boca lo van a tener mis hijos. No, si usted come las uvas y la uva tiene cierto efecto, usted lo va a vivir, no lo van a vivir otros. Así también con la maldad. Si usted decide caminar conforme a la maldad, usted va a vivir las consecuencias de eso. Usted va a vivir las consecuencias de eso, no otro. No un familiar cercano, no su padre, no su madre, no su hermano, no sus hijos, es usted. Entonces ahí se pone un énfasis en la retribución individual. El cronista usa mucho de ese tipo de lenguaje en sus escritos. Lo va usted a encontrar constantemente. La nación es responsable. Si pecaste, bueno, tú tienes que asumir las implicaciones de todo esto, que es algo que el libro de Reyes sí habla directamente. El libro de Reyes, de una manera contundente y tremendamente fuerte, llega y recuerda: Israel fue llevado al exilio. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. No fue por otra cosa, fue por su desobediencia, fue por romper el pacto. El cronista también tiene algo de este énfasis. En los momentos que él habla de lo inadecuado, lo incorrecto, lo indebido, él llega y dice, bueno, los que actúen así van a vivir sus consecuencias. Y ese es un énfasis constante en el Antiguo Testamento, y el cronista tiene ese tipo de lenguaje. A la hora de que usted lee el libro, usted va a encontrar ese tipo de perspectiva. Okay. Otro tema relevante teológico en el libro de Crónicas, en los dos libros de Crónicas, es la preocupación que tiene el cronista por el tema del templo y la adoración a Dios y los que sirven en el templo. Es por eso que usted encuentra permanentemente
en los libros de Crónicas detalles asociados con el templo, a reyes de Israel, renovando, reyes de Israel, reestructurando el templo, dándole forma al templo, reconociendo la importancia de que la adoración se volviese a dar en el templo. Un ejemplo de eso, si usted abre Primera de Crónicas, capítulo 15, Primera de Crónicas, capítulo 15, no vamos a leer toda esta sección porque es una sección extensa, pero mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos para que tengamos una idea. Primera de Crónicas 15 dice la palabra del Señor así, y vamos a ver algunos detalles desde todo el capítulo 15 y los primeros versículos del 16. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Recordemos que el templo no estaba construido, pero él levantó un lugar para que habitase el arca del pacto y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Entonces David empezó a preocuparse. El arca del pacto, que contiene las tablas de la ley, que contiene una serie de evidencias de la acción de Dios a lo largo de los años, necesita estar en un lugar adecuado. Por eso David empezó a tener un interés marcado en construir un templo, lo cual Dios no le permitió a él, sino que lo hizo su hijo Salomón. Pero ya desde este momento, el cronista empieza a contar la historia de David. David había vivido muchos siglos antes del cronista y él llega y dice, David siempre se preocupó por el templo, se preocupó porque Dios tuviese un templo donde ser adorado, y aunque él no lo construyó, él siempre alentó y motivó e impulsó la idea de un templo en Jerusalén, que debía de tener gente que sirviera, y por eso el verso 4 dice que reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y se menciona allí a todos los que reunió, porque él decía, los que van a servir en este santuario, en esta tienda donde está el arca del pacto, tienen que ser gente que sean levitas. No puede ser cualquier persona. Y por eso, desde el verso 16 del capítulo 15, verso 16, dice que David dijo a los príncipes de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y dice que sí, ellos eligieron personas que adoraban a Dios, que entonaban cánticos. Después, a partir del verso 25, dice cómo David danza delante de la presencia del arca cuando es llevada a esta tienda, y a partir del capítulo 16 dice que así trajeron el arca del pacto, 16:1 de Primera de Crónicas, en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron sacrificios y holocaustos de paz delante de Jehová. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Entonces, hay un marcado interés en el cronista en recalcar que David y su descendencia tenían una preocupación por el templo, tenían una preocupación por lo que se hacía en ese lugar, tenían una preocupación de que los que sirviesen en ese lugar fueran las personas idóneas, los levitas y personas autorizadas para poder llevar a cabo la adoración en el santuario. Por eso vemos que el cronista entonces recalca la importancia de que los reyes de Judá, los reyes del sur, siempre tuvieron un marcado interés en el templo y en la verdadera adoración a Dios. Entonces ahí se ve el interés político de él. Él llegaba y decía, es que fueron los reyes del sur
los que realmente quisieron que la adoración genuina se diese en Jerusalén. A diferencia de los reyes del norte que tenían sus propios santuarios, sus propios sacerdotes, sus propias personas que servían en sus santuarios, pero algunos de ellos no eran levitas. Y es por eso que también en Segunda de Crónicas 29:31 se habla del reinado de Ezequías y cómo Ezequías empezó a reinar y todo lo que él empezó a hacer. Llega y dice en el versículo 4 de Segunda de Crónicas 29, verso 4, que hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque la dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y se empieza a hablar desde el verso 12 del capítulo 29 de cómo los levitas son santificados y el templo es purificado. A partir del verso 20, cómo el templo es consagrado. Levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa de Jehová, verso 20, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen en el altar de Jehová. Entonces Ezequías y muchos de los reyes de Judá, ya después de que el templo había sido construido, tuvieron un marcado interés de que el templo y los que servían en el templo realmente estuviesen consagrados a Dios. Entonces, mucho del énfasis de Crónicas es y gira alrededor del templo, de que la nación tenía que adorar al Señor allí, adorar a Dios, entregar toda su devoción, llevar sus ofrendas a Dios y holocaustos en el santuario en Jerusalén, y que los que servían en ese lugar estuviesen apartados para Dios, fuesen levitas, sacerdotes, gente descendiente de Aarón, gente que realmente tenía la vocación y un llamado divino para cumplir con esa tarea. Algo que el cronista sabía y planteaba no tenían en el norte. En el norte hay sacerdotes que no son descendientes de Aarón, hay gente que sirve en el templo que no son en los templos que tienen en el norte que no son levitas, y obviamente tienen un sistema de culto que no adora al rey de Israel. Algo que también es notorio en los libros de Crónicas es una menor relevancia de la actividad profética. Se mencionan profetas en Crónicas, se mencionan cómo estos profetas actuaban en medio de la dinámica del pueblo, pero las citas de la actividad profética son menores en Crónicas. En Reyes, por ejemplo, tenemos cantidad de citas y de actividad profética, como en el caso de Elías y de Eliseo, que llamaban al pueblo al arrepentimiento, que convocaban a la nación a volverse a Dios, que exhortaban a los reyes. En Crónicas no encontramos mucho de eso. Encontramos que hay profetas que se citan lo que dijeron, lo que comunicaron, pero no hay un énfasis tan fuerte en la actividad profética y en la acción de esos profetas de llamar a la nación al arrepentimiento, porque eso lo habían hecho en el pasado, en la época de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, donde los profetas sí llamaban al pueblo al arrepentimiento, porque la condición del pueblo era horrible, era una decadencia espiritual enorme. En el tiempo del cronista, él lo que trata de resaltar era que habían profetas, sí, y que lo que los profetas estaban queriendo enfatizar básicamente es: somos una comunidad que tiene un carácter teocrático. Los profetas enfatizaron no en que volvamos a la monarquía, no es que volvamos a imponer reyes sobre la nación, sino que tenemos que volver a tener un gobierno teocrático
donde Dios es el centro de la nación, donde Dios es el centro de este pueblo. Entonces, el cronista, cuando menciona la actividad profética, básicamente es que los profetas y el mensaje de Crónicas gira en torno, Dios tiene que volver a ser el rey de la nación. Ciertamente después del exilio babilónico y cuando se regresa con Sesbazar, con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, se reconstruyen los muros, se reconstruyen el templo, la nación no volvió a nombrar rey sobre Israel. La monarquía se acabó con Sedequías, allá por los años 580 y tanto. La monarquía se acabó, pero la nación logró entender que la monarquía no era la solución, que la monarquía no era la respuesta. Necesitamos volvernos a Dios, a poner nuestra fe en el Señor, en el mensaje de sus profetas y restaurar a Judá a sus épocas de gloria. Por eso el énfasis de Segunda de Crónicas, que lo encontramos constantemente a lo largo de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, mire lo que dice, hablando también acerca del periodo del rey Josafat, dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y ahí está hablando un mensaje profético de Jezael, dice que todo Judá estaba en pie, verso 13 del capítulo 20, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jehaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Nuevamente lo que hablamos anteriormente, el énfasis, las batallas son del Señor, no nuestras, no son nuestras. Eso es un énfasis muy marcado en Crónicas. Sigue diciendo, verso 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El mensaje en medio del tiempo del rey Josafat, en las batallas y pugnas que tuvo, en la palabra es, Dios está contigo, no tengas temor. Y Josafat le recuerda al pueblo, si nosotros ponemos nuestra fe en Dios y escuchamos la voz de los profetas, Dios nos va a restaurar a nuestra gloria pasada. Qué interesante. Entonces, el énfasis del cronista es, vamos a ver nuevamente esos tiempos de restauración como en el pasado. Vamos a ver nuevamente a Jerusalén como una ciudad esplendorosa, y vamos a ver nuevamente al Dios de Israel operar y manifestarse de una manera sobrenatural cuando nos volvamos a él con todo nuestro corazón. Pero mire que se habla de Judá y de Jerusalén, no se habla del reino del norte. ¿Por qué? Porque el énfasis del cronista es de que para que hubiese realmente una nación unificada, el reino del norte tenía que volverse a Dios. Algo que el reino del norte no hizo. El reino del sur
Ciertamente Dios trató con ellos, los trajo del exilio babilónico después de 70 años, y Dios trató con ellos. Muchos de sus reyes trataron de reformar y renovar la adoración a Dios. No siempre se logró dar, no siempre el reino del sur permaneció como se debería, aunque el cronista presenta siempre una perspectiva positiva y buena en cuanto al reino del sur. Pero en medio de todo esto, nos podemos dar cuenta que el cronista tiene ciertos énfasis que él recalca constantemente, que él nos recuerda constantemente. Y esos énfasis tienen el propósito de plantearnos a nosotros y de recordarnos a nosotros la importancia de que Dios sea el centro de nuestra vida comunitaria. Lecciones que podríamos aprender de Crónicas a la luz de lo que hemos estado tratando de reflexionar y de meditar. ¿Cuáles son esas lecciones? Ciertamente, la nación, el pueblo de Dios y aquellos que adoran a Dios necesitan, en medio de los tiempos y de sus momentos históricos, examinar su relación con Dios y recordar que tenemos una identidad en Dios con el cual hemos hecho pacto. El cronista le quería recordar a todos aquellos que habían retornado del exilio, ciertamente somos una nación, somos un pueblo, hay una división entre norte y sur, y Dios algún día quiere que este reino dividido se unifique, pero se unifique bajo un mismo Dios, bajo un mismo lugar de adoración, Jerusalén, bajo un mismo sistema de ofrecimientos de sacerdotes y levitas oficialmente nombrados, como son los que sirven aquí en el sur. Y esa era una forma, digámosle que indirecta, en que el cronista estaba diciendo, ciertamente lo que se hace en el norte no es aceptable delante de los ojos de Dios. Miremos esa tensión, pero también recordemos que el cronista nos recuerda verdades. Nosotros necesitamos entender que, así como él le decía al pueblo, recuerden las batallas que Judá y Jerusalén ganó sobre sus enemigos, es porque tenían claro de que Jehová Dios estaba con ellos, de que él peleó con ellos, de que él estuvo a su lado, de que él los sostuvo con su mano. Para nosotros ese tipo de lectura, como lectores contemporáneos, cuando venimos a esos textos, nos reafirman el hecho que nosotros hoy en día tenemos nuestras propias batallas, probablemente batallas diferentes como pueblo de Dios, diferentes a las batallas que libró Israel, que las suyas fueron con otras connotaciones. Pero nosotros debemos de tener claro y debemos de tener presente en nuestro corazón que nosotros tenemos batallas que librar y que aquel que nos va a dar la victoria no es nuestra capacidad, no son nuestras habilidades, no es nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestras capacidades intelectuales. El que nos va a dar la victoria es el Señor. Ese énfasis que recordaba el cronista en cuanto a los reyes del sur, la presencia de Dios en medio de ellos, es algo que nosotros necesitamos alentar en medio de nuestras vidas. El procurar que todo lo que hacemos y que todo lo que somos se pueda hacer de la forma correcta, como Dios quiere. Que Dios demanda de nosotros fidelidad a Él. ¿Qué? Que si nosotros aprendemos a escuchar su consejo y a vivir conforme a lo que Él quiere, nosotros vamos a ver bendición. Vamos a poder experimentar la gracia de Dios en medio de nuestras vidas. Vamos a poder identificarnos con el propósito divino y caminar conforme a ese propósito. ¿Es importante el tema de la identidad? Claro que sí es importante. Nosotros como creyentes tenemos una identidad en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús tenemos una identidad espiritual. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 1.
Nosotros como pueblo del Señor tenemos una identidad que nos permite caminar en medio de las tensiones y de las circunstancias de este mundo y nos permite entender que Dios está a nuestro lado. Es por eso que la historia del cronista que él le cuenta a esta nueva generación de gente que retornó del exilio siguen siendo palabras que retumban en nuestros corazones también. Nosotros somos el pueblo del Señor. Nosotros también debemos adoración a Dios. El tema es que para nosotros la adoración ya no tiene que ver con un lugar físico. El cronista libraba un mensaje o transmitía un mensaje donde enfocaba que la adoración a Dios tenía que darse en el santuario en Jerusalén, porque ese era el lugar que Dios había determinado tener su presencia. Pero para nosotros, los cristianos, el Israel espiritual de Dios, para nosotros, la adoración de Dios no tiene que ver con un lugar físico. Y eso fue lo que Jesús le transmitió a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. El mensaje en medio del diálogo de Jesús con la mujer samaritana era, en algún momento llegó a un punto y a un momento en particular donde Jesús le plantea a esta mujer y le dice, bueno, tú reclamas y dices que la adoración es en Gerizim, en el norte, que ahí es donde se adora a Dios. Los judíos dicen que es acá abajo, en el sur. Eso ponía y denotaba que en la época de Jesús todavía había una tensión religiosa entre gente del norte y gente del sur, samaritanos y judíos. Pero Jesús le dice a esta mujer, llegará el día, llegará un momento donde ya no va a ser tan relevante el lugar físico donde adoras, sino cómo lo haces. Y por eso es que Jesús plantea la importancia de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración genuina no es un asunto que tiene que ver con un lugar físico. Muchas veces nosotros, inclusive en el entorno de la iglesia evangélica contemporánea, pensamos que solamente cuando estamos en un lugar físico reunidos es que podemos adorar a Dios. Y esa no es la perspectiva del Nuevo Testamento. La perspectiva del Nuevo Testamento no tiene que ver con una estructura física. No tiene que ver con un lugar físico. Y es solamente allí donde te reúnes, es solamente allí donde la adoración cobra sentido y tiene una razón de ser. No, la adoración genuina no tiene que ver con un lugar físico ya para nosotros. El Nuevo Testamento nos plantea la alabanza y la adoración a Dios como una expresión que sale del corazón y que tiene que hacerse en espíritu y en verdad, no importando si se hace dentro de un local físico, no importando si usted lo hace en su casa. Por eso el concepto de adoración tiene que ver con una motivación espontánea del corazón de un hombre y de una mujer, de un adorador que reconoce a Dios y que quiere exaltar a Dios con todo su corazón, no importando el lugar físico. Entonces, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, los lectores y aquellos a los cuales el cronista les escribía, para ellos sí era relevante recordarles la importancia de un lugar físico de adoración. Pero para nosotros hoy que leemos crónicas y que leemos la Biblia en general, para nosotros el tema de la adoración no gira en torno a un lugar físico, gira en torno a la genuinidad de nuestra adoración. Es que usted puede ser genuino con Dios en su casa mientras usted ora y busca la presencia de Dios. Y no necesariamente usted está en una convocatoria, y con esto no quiero decir que no sea importante reunirse o congregarse. Lo que estoy diciendo es que la adoración no se remite o no se limita a un lugar donde me reúno con otros para cantar, alabar al Señor, escuchar la predicación. La adoración tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud genuina del corazón que nos lleva a adorar y a reconocer a Dios en todo momento y todo tiempo. Algo interesante que mencionamos la semana pasada y que tiene que ver con una tarea que dejamos para tratar de ver si buscábamos
algún texto bíblico de Crónicas donde se nos narra alguna historia en particular, pero que esa historia también se cita en Samuel o se cita en Reyes, y que íbamos a tratar de hacer una comparación de ambas historias, la que aparece en Crónicas y la que aparece en Reyes o aparece en Samuel. Y vamos a tratar de hacer una comparación para ver qué similitudes tenían ambas historias y qué diferencias tenían ambas historias. ¿Alguno de ustedes logró identificar un relato corto, no necesariamente largo, que usted encontró en ambos lugares que nos podría compartir un poquito de eso y que pudiésemos hablar? Porque una de las cosas que regularmente nos sucede cuando leemos Crónicas es que decimos, no, esta historia de este rey, yo ya la leí en otro lugar. ¿Dónde fue? Ah, fue en Reyes. Ah, fue en Primera o Segunda de Samuel. Y ciertamente esa historia también aparece allá. Lo único es que la forma en que lo relata el escritor de Reyes o de Samuel es diferente en algunos sentidos a cómo lo relata el cronista. Quisiéramos poner algún ejemplo. ¿Qué historia ustedes se encontraron y que quisieran compartir? Abro un espacio de tiempo por si hay alguien que nos quisiera poner un ejemplo. ¿Quién hizo la tarea? Vamos a ver si alguien hizo la tarea. Pastor, Sí, hermana Elba. En Segunda de Reyes, en el capítulo 22, nos habla del reinado de Josías, donde él encuentra el libro de la ley. Ajá. Entonces, él allí lee el libro de la ley a todo el pueblo. Y en eso mismo se encuentra, no sé si la hice bien, eso mismo se encuentra en Segunda de Crónica, capítulo 34 del reinado de Josías, donde habla también de haber encontrado el libro de la ley. O sea, Crónica lo menciona y Segunda de Reyes también lo menciona. ¿Era así? Exacto, sí. Y usted cuando leyó esa historia encontró, hay cosas similares, pero la pregunta es, ¿habrán algunas cosas diferentes? ¿Usted leyó algo que encontró en un lugar pero que no se encontraba en el otro? Ay, no lo busqué así. Ok, hagamos algo. Vamos a ir por un momento a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Y tengamos allí también en nuestras Biblias separadito, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas 34. Sigue diciendo, y voy a leer básicamente la sección porque la historia es larga, cuando se encuentra el libro de la ley. Dice que Josías trató de desarrollar una reforma religiosa en Israel en medio de sus circunstancias. Trata de reparar el templo, pero dice en 22:8 de Segunda de Reyes que entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y mire la reacción de Josías, versículo 11 en adelante.
de Segunda de Reyes 22. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro, que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Leo esa sección, pero si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8 en adelante, perdón, versículo 14 en adelante, dice 34:14 de Segunda de Crónicas: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio a Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán de él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mire qué interesante, porque bueno, empieza a mencionar cosas muy específicas en cuanto a lo que hace Josías, que es digno de comparar si se mencionan también en Reyes. Sigue diciendo el versículo 20: y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dieron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por cuanto se derramará mi ira sobre todo este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y se humilló delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey las respuestas. Qué interesante, porque cuando leemos acerca de en el capítulo de Reyes sobre la reacción de Josías, pues encontramos que hay muchas similitudes, pero encontramos que hay pequeñas diferencias, pequeños detalles que no se citan, pequeños detalles que sí se citan. Se menciona Hulda en ambos lugares. Hay historias en Reyes donde hay aspectos de la historia que el cronista no lo cita. Y no porque no lo conociera, probablemente ya él sabía que se había escrito un documento hacía mucho tiempo atrás donde se narraba esta misma historia,
Pero cuando él nos cita algunas cosas, probablemente es porque él no tiene interés de citarlas, pero sí reafirma otras. Hay algunos pasajes que vamos a encontrar con mucha similitud, con marcada similitud, pero hay otras cosas que vamos a encontrar que son diferentes, enfoques diferentes, cosas que el cronista omite, pero que el escritor de Reyes sí menciona, probablemente porque el énfasis y el interés del escritor de Reyes es recalcar ciertas verdades, que tal vez no es el interés del cronista. El cronista tenía otro interés. Por eso es que cuando comparamos las historias, vamos a encontrar pequeños detalles que son muy similares y otros aspectos que son distintos. Y no es que una historia es mejor que otra, sino que ambos tienen perspectivas diferentes y su perspectiva es dependiendo del propósito por la cual cada uno de ellos escribe. Y eso debemos de tenerlo claro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica? Lo saludable es que usted cuando lee la historia de Josías, usted procure leer la historia de Josías completa en Reyes, pero trate de leer la historia de Josías completa en Crónicas. Compare ambas historias, mire las similitudes, mire las diferencias. Recuerde que cada uno de los escritores de estos libros escribieron en distintas épocas. El que escribió Reyes probablemente escribió el libro de los Reyes cerca de entre 150 a 200 años antes que el cronista. Él escribió a un auditorio de gente diferente que el cronista. Él tenía una motivación diferente al cronista. Él tenía un propósito a la hora de escribir diferente. Recordemos que el énfasis del libro de Reyes es recordarle al pueblo: nosotros fuimos al exilio por nuestros pecados, por lo que los profetas nos exhortaron, por lo malo que hicimos. El énfasis del cronista no es ese. El énfasis del cronista cuando escribe es: el reino del sur ciertamente tuvo reyes que hicieron lo agradable delante de Dios, que procuraron hacer lo correcto, que trajeron reformas religiosas, que retornaron a la adoración en Jerusalén, que procuraron que el pueblo retornase a Dios. Entonces el cronista narra una historia a un auditorio diferente desde una perspectiva diferente. Estas dos historias, tanto las que encontramos en Samuel y Reyes como la que se encuentra en Crónicas, no son contradictorias, son complementarias. Las debemos de leer desde una perspectiva complementaria. Por eso mi consejo: cada vez que usted y yo leemos una historia de un rey citado en Reyes, tratemos de buscar esa misma referencia histórica en Crónicas y procuremos leer esas historias simultáneamente. Y nos vamos a dar cuenta que en algunos momentos hay marcadas similitudes, pero también hay marcadas diferencias. ¿Cuál es el acercamiento adecuado al cronista? Recordar que este fue un hombre que escribió este libro narrando de reyes que vivieron 500, 400, 300, inclusive 200 años antes que él escribiese. Él está escribiendo de gente del pasado, gente que vivió allá, y él trata de escribir desde su perspectiva. El escritor de Samuel y el escritor de Reyes también escribieron una misma historia sobre los reyes de Israel, sobre la monarquía en Israel. Probablemente lo escribieron unos 300 años después, pero el escritor de Reyes y de Samuel y el escritor de Crónicas escribieron con una diferencia probablemente de 150 a 200 años. Uno primero y otro después. Y cada uno de ellos escribió con propósitos diferentes. Por eso es importante saber esto,
¿Por qué? Porque muchas veces nos acercamos a los libros de la Biblia no entendiendo que el que los escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios, escribió con una razón de ser. Nosotros hoy en día nos acercamos al texto bíblico y también el texto bíblico nos recuerda y nos hace un recuento de las historias y de los relatos bíblicos que siguen teniendo relevancia para nosotros, que nos dan identidad. Mire, cuando yo voy a la Biblia, yo en la Biblia encuentro una identidad, la identidad que hoy yo puedo tener en Cristo, pero esa identidad se fue construyendo a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo que usted y yo somos hoy como pueblo de Dios es una identidad que tiene sentido en Cristo. Usted y yo tenemos una identidad en aquel que murió en la cruz. Lo que usted es y lo que usted tiene es por aquel que murió en la cruz. Cuando usted entiende esas verdades relatadas a lo largo de la Biblia, usted va a ser un hombre y una mujer de Dios que tiene una identidad espiritual. Soy un hombre, una mujer nacida de nuevo, que soy parte del pueblo del Señor y un pueblo que procura adorar a Dios y reconocer que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Es importante entender nuestra identidad espiritual? Claro que sí. Es necesario, es fundamental, es vital para cada uno de nosotros. Y esa identidad espiritual cobra sentido cuando entendemos el plan redentor de Dios. Somos una nación, somos un pueblo, así como aquellos que habían retornado del exilio. Somos también nosotros el pueblo del Señor. Y como pueblo del Señor necesitamos vivir nuestra vida alrededor de Dios y alrededor de su mensaje redentor que encontramos en la Escritura. Necesitamos fundamentarnos en esa realidad. Por eso, yo creo que la enseñanza de Crónicas sigue siendo relevante, a pesar de que nosotros leemos la historia de Crónicas como hechos muy lejanos para nosotros, pero hechos que nos enseñan. Y por eso la semana pasada planteábamos el tema de las nuevas generaciones de cristianos que necesitamos recordarles. Aquellos que ya tenemos años en el Señor, necesitamos recordarles a las nuevas generaciones de cristianos ciertas verdades de la palabra. Hoy el cristianismo y hoy en muchos entornos, aquellos que se acercan a la fe desde una perspectiva muy superficial. Nosotros necesitamos tratar de recordar las verdades profundas de la fe a la nueva generación de gente que dice que son creyentes, que tienen una experiencia espiritual con Dios, pero que no necesariamente están viviendo conforme a lo que Dios quiere. Que en su vida hay otras prioridades, que en su vida hay otras cosas que son relevantes. Nosotros necesitamos, así como el cronista le recordó a los que se habían asentado después del exilio en la tierra de Canaán, nosotros también necesitamos recordarles a las nuevas generaciones de cristianos que se están levantando en medio de nuestros entornos quién es Dios, lo que Él ha hecho. ¿Por qué es importante centrar nuestra vida en Él? ¿Por qué Él debe de ser el centro de lo que somos y de lo que hacemos? Y no podemos cansarnos de hacerlo. Porque así como el cronista vio eso como una necesidad para reforzar la identidad de esa nueva generación de gente, nosotros también lo necesitamos hacer con la nueva generación de cristianos de esta generación que nació del año 95 hacia acá y que han crecido con un concepto de la fe y de Dios ajeno en algunos sentidos a ciertas realidades de la palabra y que nosotros como pueblo del Señor necesitamos estarles reiterando. Ese es un desafío para nosotros como iglesia hoy en día que necesitamos retomar. Continuamos la próxima semana. Quiero animarles, quiero motivarles. Ahora pues en medio del desafío que tenemos,
nos toca, después de mirar un poco el contenido de Crónicas, nos toca mirar y tratar de entrar a ver la perspectiva que nos presenta los libros que siguen. Los libros que siguen en Crónicas están asociados con Esdras, con Nehemías, libros que están muy vinculados al tiempo del retorno del exilio babilónico, y que también nos van a reiterar algunos temas que tienen un fuerte vínculo con Crónicas inclusive. Algunos han llegado a pensar de que el escritor de Crónicas podría ser el mismo escritor de Esdras y de Nehemías. Y algunos a lo largo de la historia pues han planteado que estos libros no sería raro pensar de que el que los escribió fue el mismo Esdras. Y por eso muchos dentro de la tradición hebrea y algunos dentro de las tradiciones cristianas han planteado que Esdras es un potencial autor para estos libros, aunque esos libros no lo mencionan. Así que vamos a empezar a explorar ese escenario y vamos a estar viviendo y hablando un poco del escenario de el exilio, el periodo exílico y el periodo posexílico, cuando los judíos retornan a Jerusalén después de la cautividad en Babilonia. Así que yo quiero animarles para que nos podamos conectar y podamos empezar a examinar un poquito y poder explorar un poco lo que el Señor quiere hablarnos también a través de estos libros. Queremos abrir un espacio final. Yo no sé si habrá algún planteamiento, alguna pregunta, alguna consulta que ha sido importante en medio de lo que hemos